Hablamos ahora del futuro, del último pilar que todavía sostiene la arquitectura de desarme nuclear, el Tratado Nuevo START. A meses de su expiración definitiva, con la guerra de Ucrania de fondo, tensando la relación entre Washington y Moscú, porque no acaban de darle a Trump lo que quiere, el equilibrio estratégico que ha contenido a las grandes potencias se juega su continuidad. Rusia propone mantener límites un año más, Estados Unidos duda y lo que avanza es la desconfianza. Para entenderlo, hablamos ya con Luis Vicente Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autor además del documento del Instituto, La vigencia del Tratado Nuevo START en el contexto de la guerra de Ucrania. Luis Vicente, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, un placer estar con vosotros en el programa. ¿Cómo tenemos que interpretar que sea este el último punto, el último jalón en el camino, ¿no? Tratado de desarme aún vigente, que está a punto de expirar, que no parece que se pueda prorrogar. ¿Esto en qué punto nos coloca? Bueno, si empezamos por el final, ¿en qué punto nos coloca? Pues nos coloca en una situación bastante complicada de cara al futuro, porque al fin la Unión Soviética, luego Rusia firmaron una serie de acuerdos, una serie de tratados que formaban parte de lo que hemos denominado comúnmente acuerdos de desarme. De 2002 ese sistema empezó a desmontarse progresivamente y hemos llegado al punto que el único tratado en vigor es el Tratado START, que vence el día 5 de febrero de 2026 y que formalmente no tiene posibilidad de prorrogarse. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Hmm. Claro, en ese contexto, Putin ofrece mantener los límites del tratado un año más, siempre y cuando la otra parte pues haga lo mismo, estando en guerra en Ucrania y estando en medio de un proceso de negociación. ¿Qué busca, crees tú, realmente Rusia con esta propuesta? Sí, bueno, realmente el 22 perdón, el 22 de septiembre de este año, el presidente Putin hizo una declaración proponiendo una moratoria al cumplimiento de los límites del tratado. Básicamente lo que hace el Tratado Nuevo START, que establece unos límites cuantitativos muy simples para las grandes potencias. En este sentido serían 1.550 ojivas nucleares, 800 sistemas de lanzamiento, de los cuales seguramente esos límites se han cumplido de forma estricta, de forma taxativa, desde 2018. Es que referencia en 1986, que fue el pico de la existencia de armas nucleares, 1.500 ojivas en el mundo, actualmente estamos en torno a 12.000, es decir, la caída fue significativa. La ruptura o el final del acuerdo lo que significa es que estemos abocados a una nueva carrera de armamentos. Eso no se lo puede permitir Rusia y muchísimo menos en el contexto. Sin embargo, Trump calificaba la propuesta rusa como buena idea, pero poco más, no se comprometía. Al final, no sé qué señal da Estados Unidos, que aquí, en principio, aunque sea un cliché, debería ser quien aportara algo de mesura. No está en la disposición que está ahora mismo Putin con una guerra en marcha en otro país, y sin embargo, respuesta ambigua. Claro, porque hay que pensar una cosa, estos temas fueron conversados, dialogados, acordados en la cumbre que realizaron en Alaska el presidente Trump y el presidente Putin. Pero forman parte de un paquete conjunto, un paquete común que incluye, por ejemplo, no transferir a Ucrania los misiles Tomahawk, llegar a un acuerdo de paz definitivo a Ucrania, conseguir un acuerdo de armas estratégicas que probablemente incluya a China. Entonces, este paquete o se cumple en su conjunto o no se cumple. Entonces, por eso la ambigüedad de la administración Trump. Tendremos que esperar al último momento, como ocurrió en la prórroga de 2020, qué es lo que va a ocurrir. Hmm. Al final, esa variable que mencionabas, introducir a China, da la sensación de que complica mucho
que se acuerde nada, porque China ya se ha mostrado por activa y por pasiva reacio, asume y propugna argumentos que también son parecidos a los del cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos en medio ambiente o tal. Dice, bueno, yo es que vengo de mucho más atrás, ustedes ya han hecho lo que tenían que hacer, limítense ustedes si quieren, pero a mí no me limite porque entonces me está cercenando cualquier capacidad. No parece que ahí pueda haber mucho margen, ¿no?, si metemos esa variable. Y en efecto, además hay que tener en cuenta una cosa, que el arsenal nuclear de China es 10 veces menos que el de Rusia y Estados Unidos, cada uno por separado. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos y Rusia tienen el 87% de las armas nucleares del mundo aproximadamente. Eso significa que una potencia en crecimiento, en franco desarrollo, y interpretémoslo en términos estratégicos, no en términos económicos, todavía tiene que atesorar mucho poderío para poder contrabalancear hipotéticamente a los Estados Unidos. Entonces, China quiere continuar con las manos libres. Claro. Hablabas también de un marco mayor que incluiría, por ejemplo, los Tomahawk, ¿no? Eso es evidente que a Rusia no le agrada, pero al final da la sensación de que, habiendo de fondo un problema muy grande, ¿no?, que son las armas nucleares estratégicas de las dos grandes potencias, 5.000 y pico ojivas nucleares por parte, aunque, bueno, haya limitaciones, pero que en una cuestión tan marginal, tan táctica y de ventajas concretas sobre el terreno, sea la que puede dar al traste con algo que es mucho más grande en sí mismo, llama la atención, ¿no? Porque al final nos demuestra que estamos expuestos a detalles muy pequeños. Sí, pero hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, Rafa. El que Ucrania pudiera contar con estos armamentos significa que podría alcanzar objetivos en mucha mayor profundidad dentro de Rusia. Si vemos el mapa de Rusia, es un país extensísimo, entonces el espacio que pueden alcanzar las fuerzas ucranianas con sus capacidades está limitado. Me refiero en un sentido amplio, desde instalaciones militares, refinerías, depósitos de Mm, armamento, etcétera. Entonces, el contar con estas municiones sería mucho más peligroso, por ejemplo, para las fuerzas estratégicas rusas, para su propia industria de guerra y para sus fuerzas de guerra. Entonces, la parte rusa ahí pone un veto muy fuerte porque además ellos interpretan que la posesión de ese armamento significa un paso más en la escalada. Y Rusia emplea desde el principio de la guerra. ujú. Da la sensación de que la guerra de Ucrania ha erosionado mecanismos existentes, preexistentes, de confianza, de transparencia, de verificación, ¿no?, que al final sostenían esa estabilidad en el armamento estratégico nuclear entre las dos grandes potencias en este campo. ¿Es así? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido un cambio cualitativo que ha afectado al final a todo esto? Yo diría más bien que lo que ha hecho la guerra de Ucrania es acelerar procesos anteriores, porque como decíamos antes, Estados Unidos, por ejemplo, se retira del tratado ABM en el año 2002, se retira del tratado INF, el de misiles de corto y medio alcance, en 2019. La guerra de Ucrania empezó en febrero de 2022, es decir, estamos hablando de procesos de fondo que tienen que ver con la competencia estratégica. El conflicto de Ucrania, obviamente, interpretado como una guerra por delegación entre grandes potencias, significó la potenciación de todos estos procesos, eh, que tienen un final, como decíamos al principio de esta entrevista, bastante complicado, porque implica una carrera de armamentos, pero no solo eso, también puede implicar una proliferación, es decir, que cada vez más países quieran optar por tener el arma nuclear. Ahora mismo el nuevo START funciona de manera zombie. No sé si eso es útil, porque no se intercambian datos, no hay inspecciones. ¿Sigue teniendo un cierto poder como marco tácito de contención? Lo tienen tanto en cuanto que a donde sabemos por las declaraciones políticas siguen cumpliendo los límites en cuanto a las armas estratégicas. La declaración del presidente Putin de 21 de febrero, y luego hay una declaración del presidente de los Estados Unidos de 1 de junio de 2023 en el cual, por reciprocidad, acordaban mantener el cumplimiento de los límites. Lo que ha hecho Putin en la declaración del 22 de septiembre es decir, vamos a prorrogar este cumplimiento durante un año para darnos espacio para poder seguir negociando. Esto ya lo vimos
a finales de 2020, a principios de 2021, y se adoptó un acuerdo in extremis. Nada impide que eso pueda ocurrir, es decir, que ambas partes acepten una declaración, una moratoria sobre la aplicación de estos límites. Ese cruce, Pero en este caso escalada retórica entre uno y otro, perdona, no habías terminado. sí, sí, sí. Decía que ese cruce de Trump diciendo, bueno, he dado órdenes al Pentágono para retomar estas pruebas, estos ensayos. Rusia diciendo, no, de lo que tú me acusas era solamente propulsión nuclear, pero no había armas nucleares. Ahora, si tú haces eso, yo también escalo. Genera una carrera entre ellas, incluso de escalada nuclear. ¿Cómo afecta esto cualitativamente a la situación? Porque al final se supone que por lo menos en el caso estadounidense eso estaba paralizado desde hace décadas, ¿no? Bueno, realmente desde el final de la Guerra Fría, estamos hablando en el caso de Rusia desde 1990 o de Estados Unidos desde 1992, finalizaron las pruebas nucleares. Hay un tratado internacional, que es el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, que aunque Estados Unidos no lo suscribió, Rusia sí lo hizo, luego retiró la ratificación, pero materialmente lo han seguido cumpliendo, y no solo Estados Unidos y Rusia, sino las otras grandes potencias nucleares, como puede ser China, o como puede ser Francia o el Reino Unido. Mm, Una carrera de armamento significa que de nuevo recuperemos las pruebas nucleares. Y eso realmente nos lleva a un mundo mucho más complicado, mucho más inestable y, como decíamos antes, donde se puede dar un fenómeno de proliferación. En vez de 9 estados nucleares que existen actualmente, nos podemos encontrar con 15, 20 estados. Claro, pero por otro lado, cuando uno ve, por ejemplo, la situación que atraviesa Corea del Norte, que claramente habría sido invadida, es una opinión, ¿eh? Esto es una opinión, o habría sido depuesto su líder si no tuviera armas nucleares, y él saca pecho con eso, dice, nosotros estamos a salvo porque tenemos armas nucleares. Parece bastante comprensible que cada vez más quieran tener armas nucleares. Parece comprensible que las tenga Israel, aunque sea de forma tácita. Parece comprensible que Arabia Saudí quiera tener bomba nuclear. Por cierto, estuvo Bin Salman en Estados Unidos, se le vendieron F-35 y se habló de la posibilidad de que tenga arma nuclear. Entonces dices, es más peligroso el mundo que se genera a futuro, pero parece comprensible estratégicamente para la capacidad de defensa de los países, ¿no? Sí, desde el punto de vista del interés nacional, una potencia que es nuclear se inmuniza frente a la agresión. Es complicado de entender si tomamos el ejemplo norcoreano. Por eso hay países que aspiran a tenerla, como puede ser el caso de Irán. El problema o la cuestión es que si se rompen los acuerdos de desarme, el resto de países no tienen por qué seguir asumiendo las limitaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear, y bien de forma formal abandonarlo o hacerlo de forma material, empezar por separado. Hay países que han manifestado su propensión a la nuclearización, por ejemplo, Corea del Sur, Japón. En Oriente Medio tenemos el caso de Arabia Saudí que citabas, pero Uh-huh. también podríamos encontrarnos con el caso de Turquía, Irán y otros países que entienden que la posesión del arma nuclear les va a evitar la agresión, simplemente porque el uso del arma nuclear en caso de conflicto tiene efectos catastróficos, tiene efectos devastadores. Con esa reflexión y en este mundo cada vez más complejo que vivimos, nos vamos a quedar. Vicente Pérez Gil, profesor de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama en este asunto verdaderamente tan relevante. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Rafael.